Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque nos vamos a sumergir de lleno en uno de los romances que ha logrado cautivar a miles, sí, miles, de fans alrededor del globo, y más especialmente en el vibrante universo de las telenovelas turcas. Hoy nos proponemos desentrañar la historia de Kerem y Hande, o mejor dicho, ¿qué fue exactamente lo que sucedió con ese amor que parecía inquebrantable? ¿Quiénes fueron esos misteriosos causantes de su ruptura? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible razón y cada especulación que rodea este apasionante capítulo de sus vidas. Y antes de que demos el primer paso en este análisis, si por azares del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial invitación: denle a ese botoncito de suscribirse y, sobre todo, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas de contenido. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin lugar a dudas, una de las más comentadas y seguidas en el panorama del entretenimiento turco. El escenario de su primer encuentro fue el set de filmación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, un drama que los catapultó a la fama, donde interpretaron a los entrañables personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ. Desde el primer momento, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que instantáneamente conquistaron los corazones de millones de espectadores. Y no pasó mucho tiempo antes de que los susurros de una relación en la vida real comenzaran a resonar. Y como suele suceder en estos casos, los rumores, alimentados por la energía que desbordaban en pantalla, se hicieron realidad. Fueron vistos juntos compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas, y aunque al principio intentaron con todas sus fuerzas mantener su relación en la esfera de lo privado, la evidencia se volvía innegable. Los fans por su parte estaban extasiados, para muchos, ver a sus personajes favoritos unidos en la pantalla y ahora, también en la vida real, era la materialización de un sueño. Su relación, al menos en sus primeras etapas, parecía ser la definición misma de la idilia. Compartían fotografías juntos en sus redes sociales, no escatimaban en mostrar su cariño en público y, lo que es más importante, se apoyaban mutuamente en el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales. Hande, por ejemplo, hacía acto de presencia en eventos importantes de Kerem, y él, a su vez, nunca perdía la oportunidad de expresar su profunda admiración por el talento y la persona de Hande. La complicidad entre ellos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, era evidente para todos, y eso, como no, alimentaba aún más la fascinación y el fervor del público. Parecía que habían encontrado en el otro no solo a un compañero de reparto ideal, sino a un alma gemela, un confidente, un apoyo incondicional en el camino de la vida y de la profesión. Cada aparición pública, cada story de Instagram compartida, era analizada hasta el último detalle por sus devotos seguidores, quienes celebraban con alegría cada mínima muestra de afecto. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las historias de amor épicas, especialmente cuando los protagonistas son figuras públicas, la atención constante y las inmensas presiones de la fama pueden, inevitablemente, pasar factura. Y es precisamente aquí donde comenzamos a adentrarnos en el complejo y a menudo turbulento terreno de las especulaciones sobre su separación. Fue a finales de 2021 cuando comenzaron a surgir los primeros indicios, los primeros sutiles avisos de que algo no iba del todo bien entre ellos. Los fans más observadores notaron una clara disminución en la frecuencia de sus publicaciones conjuntas, una notable reducción en sus apariciones públicas juntos y una aparente distancia creciente entre ellos en el ámbito de las redes sociales. La ausencia de esa chispa, de esa energía contagiosa que solían proyectar, comenzó a generar una honda preocupación entre su legión de admiradores. Las preguntas empezaron a proliferar por doquier, en foros de discusión en línea, en todas las plataformas de redes sociales, y por supuesto, en los medios de comunicación. ¿Qué está sucediendo realmente entre Kerem y Hande? ¿Se han separado? Los periodistas turcos, siempre al acecho, siempre atentos a los movimientos y a las novedades del mundo de las celebridades, iniciaron sus propias investigaciones. Y es en este punto donde entran en juego las múltiples teorías y los posibles culpables de esta supuesta ruptura, teorías que se alimentaron del vacío de información oficial. Una de las primeras explicaciones que cobró una fuerza considerable fue la de la presión mediática y la insaciable atención pública. Cuando una pareja goza de un cariño tan masivo y generalizado, cada uno de sus movimientos, cada gesto, es escrutado con lupa. Esta constante vigilancia puede resultar abrumadora y, a la larga, crear una tensión innecesaria y perjudicial en cualquier relación. La falta de privacidad, los incesantes rumores, las preguntas invasivas y a menudo personales,
todo este cúmulo de circunstancias puede agotar física y emocionalmente a cualquiera. Es altamente plausible que la intensidad de las miradas públicas haya sido simplemente demasiado para ellos, y que en un esfuerzo por proteger su espacio personal y la integridad de su relación, decidieran tomarse un respiro, alejándose un poco del foco mediático. Otra teoría que ganó terreno rápidamente fue la relacionada con las diferencias en sus proyectos profesionales y sus futuros planes individuales. Kerem, como actor, tiene una carrera en constante evolución, lo que a menudo implica la inmersión en nuevos proyectos que pueden requerir traslados a diferentes ciudades o países y un compromiso de tiempo extraordinariamente considerable. Ande, por su parte, también tiene sus propias metas, aspiraciones y proyectos profesionales que desarrollar. Es perfectamente comprensible que sus caminos profesionales comenzaran a divergir, o que uno de ellos sintiera la imperiosa necesidad de enfocar toda su energía y atención en su carrera en un momento dado, lo que consecuentemente pudo haber afectado la dinámica y el equilibrio de su relación. A veces las ambiciones individuales y los compromisos laborales pueden, sin quererlo, crear distancias geográficas y, lo que es más delicado, emocionales. También se deslizó la posibilidad de diferencias personales más profundas o simplemente de que el amor con el tiempo se fuera apagando. El amor es un sentimiento intrínsecamente complejo y a veces, a pesar de una compatibilidad inicial deslumbrante y un cariño mutuo genuino, las personas, de manera natural, evolucionan y cambian con el tiempo. Sus personalidades, sus metas de vida, sus expectativas respecto a la vida y a la relación, todo esto puede experimentar transformaciones a lo largo de los años. Es algo completamente normal que dos personas, por mucho que se quieran y se aprecien, lleguen a la conclusión de que sus caminos ya no marchan en la misma dirección o no se alinean como antes. No siempre tiene que existir un culpable o un drama exacerbado para que una relación llegue a su fin. A veces simplemente las cosas dejan de funcionar, y es una realidad dolorosa pero a menudo inevitable. Hubo también voces, quizás menos fundamentadas pero muy comentadas, que señalaron la posible influencia de amigos o terceros en la relación. En el glamuroso y a menudo competitivo mundo del espectáculo, es común que las celebridades estén rodeadas de un círculo cercano de amigos y colegas. Es posible que las opiniones, los consejos o incluso las influencias externas hayan jugado un papel en la dinámica de su relación, ya sea de manera intencionada o accidental. Sin embargo, esta teoría tiende a ser la más especulativa, ya que rara vez se presenta con pruebas concretas que la respalden de manera sólida. Finalmente, y quizás esta sea la razón más decepcionante y difícil de aceptar para sus devotos seguidores, está la posibilidad de que la relación simplemente no haya podido soportar las enormes presiones inherentes a ser una pareja de celebridades. La vida de una estrella de la televisión, por muy glamurosa que parezca, no es fácil en absoluto, y mantener una relación sana, estable y sobre todo privada en medio de flashes, titulares y el escrutinio constante del público, representa un desafío monumental. La fama puede ser un gran aliado a la hora de dar visibilidad a una pareja y al proyecto que los unió, pero también, y de forma paradójica, puede convertirse en su peor enemigo. Después de un periodo prolongado de silencio, de dudas y de intensas especulaciones, la noticia de su separación finalmente se confirmó, aunque lo hizo de manera bastante discreta y reservada. Ninguno de los dos, ni Kerem ni Ande, ofreció detalles explícitos sobre las razones que los llevaron a tomar esta difícil decisión, y esto es algo que, en retrospectiva, debemos respetar. Ellos, como individuos, tienen todo el derecho a preservar su privacidad en asuntos tan personales. En algunas de las escasas entrevistas posteriores, Kerem se refirió a la importancia de la amistad y al cariño que siempre prevalecerá entre ellos, mientras que Ande, de manera más enfocada, redirigió la atención hacia su trabajo y su presente, centrada en seguir adelante. Lo que resulta innegable es que, independientemente de cuál haya sido la causa exacta de su separación, este hecho supuso un duro golpe para una gran parte de sus seguidores. Ver cómo una pareja tan carismática, tan talentosa y aparentemente tan feliz toma caminos separados siempre deja un sabor agridulce. Pero también es fundamental recordar, y esto es crucial, que son seres humanos con sus propias vidas, con sus propios procesos internos y sobre todo con el derecho a tomar sus propias decisiones.
Analizando en conjunto todos estos elementos, y siendo conscientes de que la verdad absoluta solo reside en ellos, podemos concluir, con un alto grado de probabilidad, que una asterisco combinación de la intensa y a menudo asfixiante presión mediática, las demandas inherentes a sus exitosas carreras profesionales, y quizás la inevitable aparición de diferencias personales y de visión en el camino, jugaron un papel crucial en la ruptura del amor entre Kerem y Hande. No es posible ni justo señalar a una sola persona o a un único evento como el único responsable de este desenlace. Fue muy probablemente una tormenta perfecta de factores que, lamentablemente, afectan a innumerables parejas que se encuentran en el ojo público. Y así, mis queridos amigos y seguidores, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, un viaje donde hemos intentado arrojar un poco de luz sobre los misterios que rodearon la separación de Kerem y Hande. Hemos explorado las diversas teorías, desde la implacable presión mediática hasta las posibles divergencias profesionales y personales que pudieron haber surgido. Lo verdaderamente importante, en mi humilde opinión, es que recordemos que aunque disfrutemos enormemente de seguir sus vidas a través de la pantalla y las redes sociales, su privacidad es un bien fundamental que debemos respetar incondicionalmente. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre su historia de amor y sus posibles desenlaces. Les agradezco infinitamente por haber llegado hasta el final de este vídeo y, sobre todo, por ser parte activa de esta fantástica comunidad. Ahora, y esto es lo que más me interesa, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente separó a Kerem y Hande? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos abordado? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no se olviden de darle ese grandioso me gusta, que tanto nos ayuda y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos que también sean fans de estas historias y si aún no lo han hecho, por favor, consideren seriamente suscribirse al canal y activar esa campanita. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir adelante día tras día. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y su atención, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme.